Buenos días, cavernícolas. Tercer día de encendiendo las pastillas. Vamos a empezar del principio. Así tendremos un poco más de tiempo. Esto es ganar tiempo para el vídeo. Bueno, ¿con qué estamos hoy liados? Hoy me levanto con el pie izquierdo porque son ya las 10 de la mañana casi. Me levanté a las 7 para ir al gimnasio, porque a mí me gusta ir al gimnasio muy temprano. Y luego, después de ir al gimnasio, pues yo quería preparar dron, cámara, que lo tengo todo puesto arriba, las cargas de las baterías y demás, y ponerme ya por fin, que ya mismo lo vais a ver todo hecho en los vídeos, digamos, editados, ¿vale? A lavar esta moto, que ya está lista aquí en su huequito donde yo las lavo, e irme a dar una vuelta. Entonces yo quería levantarme súper temprano, irme al gimnasio, venir, lavarla, por supuesto grabaros el encendiendo las pastillas. Pero ¿qué pasa? Que me ha pillado el toro y no he ido al gimnasio. Porque te pones con las baterías, te pones con todos los aleos del tema de grabación para cargarlo todo en una maleta después de que la moto esté limpia, soportes en las motos, y es una locura, no te da tiempo. Entonces, bueno, voy a intentar, a ver si me da tiempo, eso sí, lavar la moto. Voy a intentar también poner todos los soportes e irme. Y a ver si después, a la tarde, a la hora de la siesta, pues me voy al gimnasio y echo un ratito, que si no ya me levanto de mala uva todos los días. Bueno, pues ese es el plan para hoy, ¿vale? Y ya mismo voy a estar sentado en el ordenador editándoos todo este proceso de esa reparación y prueba de la CB, ¿no? Me gusta la dinámica que está cogiendo esto. Me preguntáis dudas muy interesantes que yo siempre contesto de la manera más humilde posible y desde mi prisma. Lógicamente, si hablamos de informática y contesta un ingeniero informático, pues claro que sí, dará datos técnicos y dará pormenores que yo no os digo, entre otras cosas porque no lo sé. A la hora de la verdad, cuando me meto en un follón, pues como todo el mundo consulto, ¿vale? Consulto datos más pormenorizados, más al grano y más cortito y al pie de lo que estamos liados. Pero las dudas que contestamos aquí, desde mi prisma, desde mi punto de vista, no son más que dudas para que la resolución de estas dudas nos sirva para tener unas nociones básicas. Es decir, una cosa es que yo, por ejemplo, ya que hablamos ayer de reglaje de válvulas, cuando me ponga con una moto concreta, mire el libro taller de los datos concretos, y otra cosa es que ya vayamos sabiendo de qué va la cosa. Entonces, dos preguntas muy interesantes que me han hecho, que vamos a contestar ahora, yo las daré sin demasiado tecnicismo, con la idea de que nos sirvan de saber el concepto. Y luego después, cada persona que ahonde, o incluso se agradecen, por supuesto, muchísimo los comentarios en los que son más técnicos, y todos nos enriqueceremos de los conceptos. O sea que por mí, súper guay, pero perdonadme si en algún momento no soy demasiado técnico, porque la idea tampoco es esa. Yo me puedo empapar de un tema, me lo pego todos los días estudiando y soy lo técnico que queráis, pero el tiempo corre, las pastillas se están encendiendo y esto consiste en que tengamos unas ideas básicas, ¿vale? Pregunta Dani. Muy buena pregunta la de Dani. La relación ideal de mezcla de aire-gasolina con los carburadores, que bueno, con la inyección en ese sentido es lo mismo, y por qué cuando éramos chicos poníamos carburadores más grandes y demás. Bueno, a ver, vamos por el principio. Como diría ya el destripador, vamos por partes. Vamos a ver, el poner un carburador más grande no significa únicamente que metiéramos más gasolina. Vamos a partir de la base de tres tipos de mezclas que tenemos en la carburación. Tenemos tres tipos de mezcla en la carburación, ¿vale? Tenemos la mezcla ideal o estequiométrica, que se llama, que dicen que son 14,7, 14,5 partes de aire por cada parte de gasolina. Esa sería la proporción.
una mezcla rica y una mezcla pobre. Cuando nosotros ponemos un carburador más grande, por el efecto Venturi, ahora vamos a hablar un poquito también de eso, no solo estamos metiendo un chiclet más grande, o sea, una mezcla más rica, sino que estamos metiendo también más cantidad de aire. Estamos metiendo más de las dos cosas. Porque si yo solamente quiero una mezcla más rica, ¿qué es lo que hago? Subo el surtidor principal, subo el chiclet de alta, lo pongo más grande, por ejemplo, si tengo un 100, le pongo un 110 y ya voy a tener más gasolina con el mismo efecto Venturi. En el efecto Venturi, lo que se hace, por la ley de conservación de energía, ¿no?, es que aquí entran en tres fuerzas a jugar. Entran la velocidad del aire, la presión estática y la presión dinámica. De manera que el aire, cuando se acerca al carburador, para entrar por la boca de la carburación, sube la velocidad con la que va a entrar porque está aspirando. Es como cuando nosotros soplamos así, este aire va más rápido que si yo soplo así. Soplo con más presión, pero es una presión dinámica. Cuando entra dentro del carburador, esa presión, esa velocidad se frena y se convierte en presión estática. Entonces, por esa ley de conservación de fuerzas que conseguimos presurizar. A nosotros nos interesa que haya presión estática, ¿vale? La presión estática es lo que le va a dar la fuerza al chute, lo que va a aspirar la gasolina del carburador. Entonces, con una mezcla de 14,7, lo que conseguimos es una mezcla ideal. Luego, ¿por qué ponemos un carburador más grande? Porque metemos más aire y metemos también más gasolina. Metemos más de las dos cosas, pero metemos más. Entonces, claro, estamos presurizando más aire a presión, pero en teoría en esa proporción ideal de 14,7. A partir de ahí ya viene el juego. Si empezamos a jugar con la riqueza de la gasolina, cuando yo tengo una gasolina más rica, una mezcla más rica, es decir, hay más gasolina, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Hacemos que el motor, primero, una de las características de la gasolina es que... joder, macho, ¿cómo van las pastillas? Una de las características de la gasolina es la refrigeración. Refrigera, la gasolina refrigera. Entonces, si refrigera, está haciendo que la combustión trabaje más fría. Entonces, si la combustión trabaja más fría, la moto va a alcanzar mayores regímenes de potencia a más bajas revoluciones. Eso significa que con una mezcla más pobre, con una mezcla más seca, con una proporción más alta de aire que de gasolina respecto de esa proporción ideal de 14,7, la moto va a alcanzar más revoluciones. La moto tiene más capacidad de llegar al corte si la mezcla es más seca, pero vamos a más temperaturas del motor. También vamos a necesitar una bujía de mayor grado térmico para que lo aguante y no se funda. Y también con más facilidad vamos a gripar la moto. Lo que pasa es que si nos pasamos de una mezcla rica, aparte de que es menos eficiente y más contaminante, la moto va a ir más refrigerada, vamos a tener más potencia en bajos, pero arriba va a ir demasiado gorda y la moto no va a querer romper. Entonces hay que buscar siempre puntito de chicle abajo, puntito de chicle arriba, que la moto no nos ponga las bujías blancas y vaya demasiado seca y demasiado caliente, aunque subamos mucho de vuelta, y que la moto no ponga negra la bujía y vaya demasiado fría y demasiado torpe a altas revoluciones por una mezcla demasiado pobre. Esas son, digamos, las dos diferencias fundamentales entre una mezcla rica, una mezcla pobre, cómo incide el efecto Venturi y cuál es la mezcla estequiométrica o ideal en una combustión. Luego me preguntan también, José Morales, de la batería. Vamos a ver las baterías. Vamos a poner, por ejemplo, como ejemplo vamos a poner esta que hemos comprado nueva para la Honda CB. Estos son los datos, aparte de su referencia, que la referencia nos va a marcar pues bueno, las dimensiones que tiene y las características, pero lo que nos importa a nivel de datos teóricos es esto. Es una batería de 12 voltios, es una batería que rinde 9 amperios hora y es una batería que tiene 100 cca. Esos son los datos que tenemos en una batería. Bueno, pues vamos a ver qué significa cada cosa. 12 voltios está claro, no es una batería de camión que trabaje a 24 voltios.
Aunque si las comunicáramos, no lo mismo en serie que en paralelo, ¿vale? En serie subiríamos potencia, en paralelo subiríamos amperaje, ¿vale? Pero, ¿qué significan esos datos? 12 voltios. Bien. Ahora, ¿qué es el amperio hora? Esta batería tiene 9 amperios hora. Significa que en un estado hipotético de descarga con la batería 100% cargada, a mí en una hora me daría 9 amperios. Esa es su capacidad. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que esa batería la usamos, ¿vale? Fijaos, palmaquita. Lo usamos para el Makita. ¿Qué significa 1,5 amperios hora que tiene el Makita? Que tengo 1,5 amperios durante una hora. O 1 amperio durante una hora y media. Entonces significa la capacidad que tiene esa batería de almacenar energía. Esos son los amperios hora. ¿Y qué son los CCA? Que esta tiene 100 CCA. El CCA es la capacidad de arranque en frío, dicho de otra manera más sencilla. Cuanto mayor sea el CCA, más fácil es que arranquemos en frío. Que de hecho en el vídeo de ayer, ya lo veréis en la edición, explico un poquito qué es el arranque en frío. Cuando la batería lleva más de 8 horas parada, esa descarga repentina es el arranque en frío. Frío no es que haya que taparla con una manta, sino que una batería que está en inactividad, le pegamos el chute de descarga y tenga que tirar con un motor que está parado y arrancarlo en frío, en seco, sin anestesia, que tú me entiendas, que sea una cosa que tú, coño, esto no me lo esperaba y vaya a despertar que me han dado. Pues eso es el arranque en frío de una batería. Entonces, ¿cómo repercuten estos parámetros? Porque nosotros pongamos una batería de más amperaje o de más CCA mientras que nos quepa, no es malo, todo lo contrario, vamos a ganar en arranque en frío. Pero ¿qué pasa? Que si hubiera algún fallo en sus conexiones y hubiera una chispa, por lo que sea, hay más posibilidades de que eso nos queme algún componente electrónico como puede ser la centralita. Por eso también se ajusta por ahí a nivel de precaución, aunque para eso también tenemos la caja de fusible. Si ponemos una batería o ya tenemos mala una batería que tenga ya los CCA, vamos, que ya esté desgastada, que ya no dé bien la capacidad cuando está cargada de los 9 amperios hora o tampoco tenga ya los CCA bien, dice 100 y ya tenga 20. ¿Qué es lo que pasa, sobre todo en las motos modernas con electrónica? Pues que una moto de carburación que lo único que tiene es que mover el motor de arranque, una moto antigua, vale, mientras mueva el motor de arranque, como explicamos ayer, ya el estator genera corriente que ya le va dando al CDI, te da chispa a la bujía y arranca, ¿vale? Y la inyección está entrando por efecto Venturi, un efecto completamente mecánico, natural. Pero ¿qué pasa en una moto de inyección? Si tenemos poca corriente en frío, si tenemos poca capacidad de batería en amperios hora, la moto, cuando pegue la descarga, no tiene energía suficiente para mover el motor de arranque y el motor, los pistones, que es lo que más le pesa, y darle también suministro eléctrico a centralita, que mueva el pulso eléctrico de los inyectores, bomba de gasolina que meta presión o las bobinas por la centralita que no está mandando. Entonces, ¿qué pasa? Pues perfectamente nos podemos quedar sin bobinas, o sea, perdón, sin inyección, porque el inyector no tiene pulso eléctrico y no abre, porque no hay suficiente batería por desgaste. Entonces, poner una batería que esté un poquito por encima de los amperios hora, por ejemplo, yo esta moto que tiene 9 amperios hora, yo le puedo poner una batería de 12 y 14 amperios hora, no pasa absolutamente nada. Al revés, la moto va a hacer y va a arrancar en frío muy bien, pero no te puedes pasar, no le puedes poner la batería de un tráiler, porque puedes quemar moto de arranque, que no aguanta tanta leña, tantas revoluciones. El motor de arranque está diseñado para que más o menos gire a unas 500 revoluciones. Si hay alguna chispa porque tú estás trabajando con unos cables de poquita sección, unos fusibles de bajo amperaje, entonces tú le metes una caña muy fuerte, puedes quemar algún componente electrónico. Pero no pasa nada realmente porque le ponga un poquito más si todo el sistema eléctrico está bien cerrado, sin pasarte. No pasa absolutamente nada, al revés, tenemos más capacidad de arranque en frío y más durabilidad de batería incluso, y tenemos también mejores prestaciones de la batería, sobre todo en esos momentos críticos, ¿vale?
Y ya está, las pastillas están encendidas, le voy a dar una vueltecita. Respecto de la batería, pues deciros eso, que esos son los 3 datos que tenemos que tener presentes. Estoy aquí consultando las preguntas. Vale, pues yo creo que ya está. Eso es más o menos la respuesta a las 2 preguntas, así que nada, voy a encender la cachimbita, voy a lavar esa moto, voy a preparar todos los cacharros y me voy a ir a probar la moto un ratito, a ver si puedo transmitiros un poquito cómo funciona esa ondita, que sin duda va a ser algo súper guapo. Nos vemos en el siguiente.